así que no hay mucho problema. Mientras vemos si se unen algunos más, les comento. Esta semana les había dicho que estaré de congreso, ya organicé mis horarios y a mí me toca exponer, o sea, como ponente me toca estar hasta el viernes. Entonces, a lo mejor ese es el único día. Bueno, en su caso, de hecho, no tenemos clase el viernes, sería el único día que falte un poquito a la clase porque me le pusieron por suerte en el receso mi exposición. Entonces, digamos que empiezan el receso y tomo un poquito de la clase de sus compañeros quienes estén en ese horario. El día de mañana y jueves vamos a estar trabajando en actividades. Ya en un momento más les voy a publicar sus actividades. También creo que ya se publicó la parte de investigación que les falta y no estoy muy segura. Me habían comentado, creo que de la práctica no se desplegaban los videos. Ya estoy arreglando eso. En un momento se los pongo. Entonces, lo que vamos a utilizar, bueno, más bien, para lo que vamos a utilizar estos 2 días que voy a estar en la parte del Congreso, que sí voy a estar atenta de sus dudas y todo, pero voy a tener el micrófono cerrado porque posiblemente o sea, hay momentos en que tengo que intervenir en los webinars o en los foros, entonces eh, sí puedo contestarles, pero pues de preferencia yo creo que sería, si no les contesto luego por chat y ya, si no, pues sí tengo el micrófono normal como siempre que entran a la llamada principal. Entonces el día de mañana y pasado estaremos trabajando en esas actividades como siempre, solo les pido eso, un poco de paciencia. Si me están hablando algo y ven que no contesto rápido es porque a lo mejor estoy dando una instrucción ahí en el taller, pero sí me coordino para seguirlos asesorando durante. Lo que vamos a hacer es dedicar esos 2 días que quedan ahorita, déjenme ver con ustedes, serían mañana y pasado, ¿no? En realidad mañana ni siquiera creo que tengo mucho problema porque el congreso no empieza a las 8, digamos, empieza más tarde, entonces no hay problema. Y vamos a trabajar, o sea, ¿qué nos resta por trabajar ahorita? Vamos a trabajar sus presentaciones. Todavía no van a presentar, pero hay que terminarlas, trabajarlas. Falta una más, hoy se va a publicar una. Sus tareas, que todavía hay pendientes, la del anterior y ahorita la que quede de hoy. ¿Qué más? Y la parte de la práctica. Hoy en la tarde bueno, la reviso, les digo a los profesores y les subo ya sea los videos o se las cambio para que no estén batallando, porque sí ya me comentaron que no pueden hacer el link a los videos, entonces pues no pueden ver el material que está ahí. ¿Qué más? El examen correspondería a la siguiente semana, pero pues ustedes saben que la semana que viene es semana corta, porque es precisamente la semana de 1 y 2 de noviembre. Son días de asueto, no es un feriado oficial, pero son días de asueto para el Politécnico, entonces tanto ustedes como nosotros pues tenemos esos 2 días libres. Obviamente hay muchas personas que ya tienen ciertas tradiciones y son días de estar con familia y todo, entonces por mi parte pues no, sí creo que les marqué por ahí algo como último el día domingo, que entreguenlo antes por si quieren salir de Halloween, pónganse cubrebocas y todo, pero por si quieren salir pues entreguenlo mejor antes, por eso es que hoy, digo mañana y pasado aprovecharemos para que avancen en eso y queden liberados los ejercicios de la evidencia. Si ya los empezaron a revisar, se darán cuenta que están muy simples, son muy directos, al menos de la de ahorita, la que se va a publicar hoy sí es un poquitín más pesada porque ya viene la parte de continuo, pero la anterior es muy sencilla. Las prácticas les digo que voy a corregir esa parte que les falta y de todas formas con práctica no se me estresen mucho, es la primera vez que hacen esa actividad aquí dentro de la clase, de las otras ya conocen cómo se hacen, entonces hay una fecha para que se vayan apurando, pero en realidad no les afecta. Yo les dije desde el inicio cuando les di sus calificaciones que una vez entregada el punto se cuenta obviamente hecha, ¿no? Bien hecha, pues no es así de ya urgí, si no la entregas en tiempo te baja puntos, no, vayan tomándose su tiempo. La otra, les decía, el examen, pues el marcado estaría cada 15 días, pero precisamente por esto del Congreso, que no puedo estar, o sea, voy a estar pendiente de ustedes, pero a lo mejor no como siempre, que en cuanto entran a la llamada, pues ya les estoy ayudando ahí con la descripción en la pizarra y todo esto. Entonces, la semana que viene no va a haber examen y aparte, pues es semana corta, entonces a veces es complicado, ¿no? Más si alguien decide viajar a algún lugar o sus papás vivan a un lado, qué sé yo. Entonces, la semana que viene seguimos trabajando con actividades. No creo ver tema nuevo, pero voy a dar algunas diapositivas la semana que viene sobre la parte de circuitos, les comento. Esa parte se sacó del material del curso, por alguna razón, no sé, yo no estuve en esa revisión para el plan 2020, pero extrajeron toda la parte de circuitos. Sí voy a ver algunas diapositivas porque son importantes, porque me he dado cuenta como varios de sus compañeros que fueron mis alumnos luego pasan a otro semestre y los profesores de entrada le dicen, ok, sí, tú ya eso ya los debes conocer y listo, empieza. Entonces sí vamos a ver un poquito de mayas y a recordar la parte de las leyes, ¿sí? Y muy sencillo.
No se las puedo evaluar como tal porque no la incluye el programa, pero lo que vamos a hacer es que en su siguiente examen, que sería la semana siguiente al 6, porque ya les digo que la que viene es corta, va a incluir, voy a evaluar potencial eléctrico, obviamente viene potencial discreto y lo que vamos a ver ahorita que es potencial continuo, pero viene también una pregunta de circuitos. La tercera pregunta ustedes la pueden cambiar por cualquiera de las dos. Entonces digamos, pues, ¿sabes qué? Que no tengo ganas de hacer la parte de las integrales de la continua, entonces voy a hacer el circuito porque eso me gusta y ya sé que sé hacerlo o que sí lo entendí, etcétera. Y así, ¿sí? Entonces la pongo como pivote, pero si alguien no es la primera vez que lo ve o no ha alcanzado el dominio, pues no se preocupen porque de todas formas no le afecta. Se puede usar sus dos ejercicios normales. Se lo prestaría, ni siquiera contaría puntos, digamos, si hacen los tres no les va a contar más, sino más bien tienen que elegir dos y listo. Entonces así lo pondremos también para considerar que pues están trabajando en esa parte y creo que de tareas sí no les dejo ahí uno o dos ejercicios en diapositivas que revisar y algunos vídeos, pero no les dejo tareas sobre eso, porque ya les comenté, no hay una justificación sobre esto. La verdad a mí me gustaría más quitar unos temas y de esos que son más importantes para ustedes, pero pues no es decisión propiamente mía, ¿verdad? Entonces, ¿qué más queda pendiente? Pues creo que por ahorita es eso. Entonces comentábamos, el siguiente examen sería el 6. Sí, Zaira tiene ahorita una experiencia, está viviendo en esto. De hecho, yo también tengo una persona jovencita, chiquitita, hospitalizada, no familiar directo, pero sí amiguita de la familia, mejor amiga de mi hija. Y en realidad es una persona súper sana que hace 2 horas todos los días de natación y gimnasia y todo esto. Y bueno, está hospitalizada con una neumonía tremenda, ya lleva 5 días. Entonces, sí, tengan cuidado. Pero bueno, si van a estar a lo mejor con la familia o algo así, los que siempre conviven, si van a hacer eso, pues cuídense mucho. Pero sí tiene mucha razón Zaira y ella, pues ven que ya nos comentó que espero que ya te sientas mejor, pero sí sé que es larguita la convalecencia. Bueno, pues vamos a ver el tema. Empiezo con un repaso solamente para recordar. Puse ahí unas diapositivas por si. En realidad, como ya vimos, el del cubo no va a ser necesario, pero las pongo para que las tengan ahí dentro del material y si no se acuerdan la puedan ver. Solo las pongo para volver a hacer el llamado a que recuerden que en esta parte todo va contra todo. Siempre son 2 a 2 y se suman todas, ¿sí? Pero es para iniciar. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Pueden interrumpirme en el momento que requieran y al final ahorita también si les quedan dudas vemos y si no ya saben, cuando vuelvan a revisar y se den cuenta si hay alguna duda, también siempre pueden seguir preguntando. Entonces vamos con... Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. Ok. Entonces, pues corresponde a la parte de distribuciones de carga continua. Nosotros ya vimos las distribuciones de carga discreta, que son aquellas donde podemos identificar perfectamente dónde colocamos nuestras partículas y las vemos ahí en nuestro sistema de referencia y todo perfecto, porque conocemos las ecuaciones que describen estos sistemas, pero ahora nos corresponde ver los sistemas más reales, que son los que físicamente existen. Por ejemplo, donde están todas las partículas colocadas en un cuerpo y que hay una cantidad tan grande que pues ya no podemos hacer para cada una un fracción y luego sumar. En realidad sí podemos, pero vamos a hacer uso del cálculo como ya está. Entonces, estas son las que les decía que les había puesto. Solo para recordar, nosotros tenemos una definición del potencial cuando hay una densidad de carga, que eso lo van a ver mucho en el libro. Estamos utilizando la Q minúscula para denotar que es una sola carga, es decir, un electrón o una proporción de una carga, 3Q, etc. ¿Sí? Entonces usamos la Q pequeñita y tenemos que el potencial es igual a Q, K por Q sobre R. ¿Sí? Donde está K, pues podemos utilizar el 1 sobre 4 pi epsilon 0 o el 1 sobre, o la K, recuerden que es indistinto, salvo que el ejercicio te sugiera utilizar la otra porque a lo mejor no estás en el vacío, pero en general siempre usamos la K de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces, nosotros cuando tenemos una distribución, pero todavía es medible, que son como los ejemplos que tienen en los ejercicios, de tarea, que les pone esta acá y les dice, vale 3.6 por 10 a la menos 6, o microcoulombs. Estas son cargas que tienen una densidad conocida, es decir, alguien ya nos hizo el favor de integrarla y nos dio que eso es lo que vale la carga, ya no nos está dando diferenciales a pesar de que siguen siendo distribuciones. Entonces nosotros los podemos ver todavía como si fueran discretas porque conocemos cuánto vale la carga, no requerimos integrar, ya no la están diciendo, ya simplemente es hacer las operaciones con la distancia a la que estén las partículas, etc. Entonces, todavía cuando hablamos de esas distribuciones, les digo como las de los ejercicios que se quedaron, donde tienen creo que hay una esfera con carga tal, pues estamos todavía en las partes discretas, ¿sí? Entonces podemos verlo así cuando tenemos cargas
como electrones, y cuando esta carga es un electrón, o 5 electrones, o 25 electron volts, etcétera. O podemos verlo así cuando es una figura, un cascarón o algo cargado, pero ya tenemos su carga. Siguen siendo de alguna manera el cálculo discreto, como les digo, el de los cascarones, donde simplemente restan el potencial de un cascarón menos el del otro, todavía sigue siendo de una manera discreta. Bueno, nada más recordar eso, que dependiendo, si tenemos configuraciones, siempre tenemos que considerar la interacción que viene de cada una de ellas, como hicimos con el cubito. Y finalmente, cuando integramos o reportamos la final, ya sea el potencial total o el trabajo total, o la energía total, pues requerimos sumar todas las contribuciones. Por eso esa vez se hizo así, ¿no? De hecho, parecía que iba apareciendo una serie, el primer término más 2 términos más 3. Si nosotros lo hacemos, podemos generar toda nuestra serie para interacción de cargas, pero obviamente, pues cuando n tiene infinito ya no nos conviene esto. Cuando vemos el símbolo de suma para n infinito, pues nos conviene usar la integral, ¿no? Entonces, vamos a relacionar ya un poquito lo que es la parte que vimos de discreta con la parte continua. Aunque aquí todavía es discreta, sí tenemos la parte del trabajo, que es llevar una partícula, el trabajo que nos cuesta. Recuerden, ¿cómo está relacionado el potencial con esto? El potencial está relacionado con el trabajo que nos cuesta llevar una partícula al alcance de otro campo. Entonces, ya lo hemos repetido mucho. Si nosotros colocamos las partículas en presencia de campos, las partículas cargadas, estas van a tender o a acercarse a donde esté lo que está provocando el campo, o alejarse si es que son del mismo signo. Eso es como el comportamiento natural. Pero si yo quiero formar una configuración específica, colocarlas en un punto específico, pues requiero realizar un trabajo para colocarlas ahí, porque la naturaleza me indica que lo que va a hacer el campo es alejarlas o acercarlas. Entonces, no quiero que se queden a una distancia o en una forma en que yo las quiero colocar, ¿sí? Por ejemplo, aquí las quiero colocar ahí cerca, entonces, pues lo que tengo que hacer es introducir una fuerza que me permita colocarla ahí, es decir, que contrarreste los efectos de la fuerza de la otra carga o las otras cargas, y eso genera un trabajo. Entonces, mi trabajo lo habíamos visto, bueno, para recordar, desde media superior y probablemente secundaria, les habían dicho que el trabajo, que a veces lo ponían como T, pero ya saben que aquí tenemos notaciones, el trabajo era igual a la fuerza por la distancia. Esa era la definición más general, y era válida entonces porque simplemente estaban trabajando en el pizarrón o en la libreta en 2 dimensiones que se reducía a una dimensión. A observar cómo arrastraban una caja con una fuerza, una cierta distancia, y entonces estaban en esta situación. Una vez, bueno, también ahí mismo, seguramente desde secundaria o ya en prepa, les comentaron que a veces la fuerza puede estar con una cierta inclinación con respecto al desplazamiento. Entonces, bueno, lo único que hacían aquí era que ponían el coseno de teta. Ahora ustedes, por toda la herramienta que tienen, ya saben que este coseno pues está relacionado con el hecho de que están sacando el módulo del vector fuerza, el módulo del vector desplazamiento, y que al proyectar uno con el otro, pues tienen que utilizar el producto punto, por lo tanto es el coseno de teta. Entonces, todo eso estaba bien para ese nivel, pero nosotros ya estamos en un momento en el que observamos los fenómenos más acercados a la naturaleza, y esos fenómenos entonces suceden en un espacio tridimensional, lo que implica que no necesariamente voy a moverme en el eje X y en el eje Y, que puedo moverme en el espacio considerando que me voy a desplazar en X, Y y Z. Entonces, bueno, eso es considerando además que estoy en el plano cartesiano. Podría estar en el plano de coordenadas cilíndricas o en el de esféricas. Entonces, viendo todo eso, ya no es tan sencillo considerar que esto me va a describir el desplazamiento. Ya no estoy haciendo esto simplemente. Puedo ahora tener una partícula, imaginémoslo de esta manera. Vamos a decir que yo hago un alambre, como esos juegos que luego hacen los niños para pasar canicas, y que mi alambrito tiene un doblez senoidal, ¿sí? Me quedó chueco, pero bueno, que es de esa manera. Imaginen que ese alambre mide unos 2, 3 metros y que lo van a colocar desde su cuarto, saliendo de una esquina, de una esquina donde esté el piso con 2 paredes, que lo van a colocar con un cierto ángulo. No precisamente a 45 grados, sino con un cierto ángulo. Ahora se colocan 3 de ustedes en los diferentes planos que forman los ejes. Digamos, alguien se coloca en la pared XZ, alguien en la pared YZ, y alguien se coloca acostado en el piso. Cada una de las personas pues va a observar, eso ya lo vieron en vectorial, va a observar diferente el cambio del alambre, ¿sí? Entonces, si esta es la trayectoria por la que voy a llevar algo, alguien que esté en una pared me va a decir, mira, dependiendo del ángulo de inclinación, yo veo que es un seno con una amplitud muy reducida. Eso lo va a ver alguien desde una perspectiva. Y la otra persona ve y me dice, no, si es un alambre formado en forma senoidal,
pero tiene una amplitud muy grande porque lo está viendo desde otra perspectiva. Y el que está en el piso, si es que se está así inclinado, me va a decir, no, no, o sea, no hay ninguna forma senoidal. Él desde su plano simplemente va a ver una línea porque lo está viendo desde aquí abajo. Y abajo no puede considerar que están subiendo y bajando, él simplemente ve un continuo de puntos. Entonces, esta parte va a ser muy importante aquí porque ya no vamos a considerar que son rectas sobre las que se desplaza, sino que son arcos, longitudes de arco, para poder describir de alguna manera la trayectoria real del objeto. Entonces, para eso, pues utilizamos esta herramienta que ya conocen en este caso de cálculo básico, aunque es realmente de vectorial, porque estamos considerando el diferencial de R, que a veces es diferencial de L, ¿sí? El diferencial de línea, que es un diferencial de arco, que lo que hago es tomar pequeños trocitos de la figura, tan pequeños, ¿sí? Por eso se llaman diferenciales, tan pequeños, bueno, de hecho debería ser la delta L, tan pequeños que puedo considerar que son diferenciales, que casi tienden a cero, y por lo tanto, que si yo dibujo aquí su tangente, casi es igual a la trayectoria, y al sumarlos, ahora sí, ya voy a obtener todo lo que quiero, porque no hay ninguna que me permita ir sumando todas estas flechitas y los cambios y que me dé un valor real. Se imaginen que ponen los vectores y ustedes los suman así, lo que van a encontrar es que unos les van a restar a los de otros, y al final no voy a tener realmente todo mi desplazamiento. Entonces, esa herramienta me va a ser muy útil aquí. Entonces, el trabajo que yo realizo para llevar una partícula desde un punto a otro, ¿sí? A través de campos, obviamente, está dado por, aquí está, la fuerza y el desplazamiento. Solo que les digo, aquí el desplazamiento es el que se vuelve ya más real, el desplazamiento ya no son líneas rectas. Entonces, lo considero como una integral de longitud, que está representada por dr, pero pues pueden usar la L si están familiarizados. Y además, ahorita lo vamos a decir al final, pero yo voy a considerar que son campos conservativos. Y eso es real. Cuando las tengo fijas en algún punto, los campos son conservativos, por lo tanto, yo puedo integrar simplemente punto final menos inicial si tengo bien descrita la trayectoria. ¿Sí? Fuerza por distancia entre los puntos que me interesa, donde empieza la partícula y donde termina, y entonces encuentro el trabajo. ¿Por qué me quedo aquí? O sea, ¿por qué decidí ver esto? Porque ahorita que veamos continuos, vamos a recordar que la integral va a ser nuestra herramienta de trabajo para conseguir todas esas contribuciones. Entonces, por eso partí de aquí del trabajo. Ya lo demás, pues, es de tipo matemático. Yo saco todo lo que es constante. Esta integral ya la conocen, la integral de R, bueno, R cuadrada en D, 1 sobre R cuadrada en DR, pues es esto. Les va a salir de subir el menos 2 un menos, entonces cambia el signo, multiplicar por el menos, y esta es la expresión que les queda. Esta es la expresión que yo requiero para colocar en una configuración a una cierta distancia, ¿sí? Una partícula en presencia de otra, partículas cargadas. Entonces, también sabemos, si es conservativo, que el teorema trabajo-energía me permite relacionar el trabajo con la energía, ¿sí? Con el cambio de la energía del sistema, y que además esa energía, pues, si está relacionada con el trabajo, va a ser de esta manera. Entonces, si recuerdan, esta es la energía potencial eléctrica, la capacidad que tengo para realizar un trabajo, para desplazarme a algún lugar. Entonces, si recuerdan, esto, y lo vimos con el cubito, no es otra cosa que la Q por la B. Saco una de las Qs, bueno, saco la Q sobre la de la interacción y veo el potencial que genera la otra carga por estar ahí, entonces me quedaría esto. Entonces, la relación teorema trabajo-energía. ¿Por qué? Pues bueno, porque la van a estar utilizando mucho para lo que vamos a ver ahorita. Aquí hay un ejemplo, este es el que les decía, que nada más lo puse, este es un ejemplo muy didáctico. A lo mejor la diferencia entre lo que ven en prepa y secundaria, bueno, más en prepa, es que aquí son general, pero lo que les quiero recordar es que en presencia de tres cargas, el trabajo que está relacionado con el potencial, pues requiere las tres contribuciones. Entonces, ver qué sienten las cargas debido a, o sea, que para traer una carga aquí, donde están estas dos cargas, para considerar todo mi potencial, tengo que saber qué siente esta carga debido a que esta carga está aquí, qué siente esta carga debido a que esta está aquí, pero además, qué sienten entre estas dos cargas. Eso es lo que me describe, así como en el cubito, el potencial para traer partículas y colocarlas en una posición. Entonces, esto es realmente la contribución a la energía, tiene que venir por parte de todo el sistema, una contribución por cada una. La que está, bueno, esta con esta que estaba A, esta con esta que estaba A, y finalmente esta con esta que está A2A. ¿Sí? Sumo y bueno, ya saben que tengo esto. Esta es la energía y nuevamente que está relacionada con el trabajo y que a su vez está relacionada por Q por B con el potencial. Entonces era como el recordatorio de antes. Ay, déjenme mover mi silla porque me estoy dando aquí con... Ok.
Vamos a pasar a lo que es distribución continua. Hasta ya se quedó la de distribución discreta, entonces vamos a ver la distribución continua. Sigue relacionada con lo anterior, pero además también ya se relaciona con ley de Gauss. Si ahora yo en lugar de tener cargas que pueda contar, tengo materiales que están cargados con una infinidad de cargas, con tantas cargas que ya no es posible contarlas, o que sería un desperdicio estar contando, pues lo que voy a hacer es lo que hacía también con los campos eléctrico, que es tomar una muestra, tomo un cuadro de cuerpo, considero que lo que pasa en ese diferencial, en ese cuadrito, cubito, depende del tipo de distribución, que lo que pase ahí se va a replicar en todo, entonces lo tomo, lo describo, aquí está, tomé mi diferencial de volumen, en este caso que es un cuerpo de volumen, tomo mi diferencial de volumen y luego, por definir, digo de volumen, ay, perdón, de voltaje, mi potencial o voltaje, tomo mi diferencial de potencial y sé que lo que ocurre en este cuadrito va a estar ocurriendo en todo el sistema. Recuerden que al final esta parte es física y es real. Si yo coloco en un material donde las cargas puedan moverse libremente, se van a distribuir uniformemente, haciendo eficiente el espacio que tienen. Entonces, tomo mi muestra, voy a ver qué pedacito ¿cómo se llama esto? De voltaje, de potencial recubre todo esto, bueno, más bien cubre todo esto. Entonces, si conozco qué pasa aquí, después simplemente voy a utilizar mis herramientas del cálculo para conocer qué pasa en todo el cuerpo. Entonces, saco mi diferencia de potencial. La definición, recuerden, el potencial era K por Q sobre R. Entonces, analizo mi fórmula. ¿Qué es lo que va a cambiar si solo tomo un pedacito de aquí? Si solo estoy tomando una parte del potencial total, la carga, digo, perdón, la constante no va a cambiar, esto es una constante. El radio no lo sé, porque depende desde dónde esté midiendo o dónde estén colocadas o la figura, pues podría ser que la distancia a la que estoy tomando los diferenciales al sumar sea diferente. Entonces el radio, pues ahorita ahí lo dejo. Y la carga, pues sí va a variar. Ahora tengo un diferencial. Si tengo un diferencial de potencial de un diferencial de superficies, porque tengo un diferencial de carga, no mi carga total. Entonces, esta es la expresión que me está definiendo para ese pedacito de potencial, para ese diferencial de potencial, lo que ocurre. Entonces, este es el gran cambio y ahora solo debo de considerar qué variables se ven afectadas por este diferencial. Como ya quiero sumar sobre todo, simplemente empiezo a cubrir con esos diferenciales que ya encontré o que ya sé cómo describir, empiezo a cubrir toda mi superficie y pues hago una integral. Esa integral de ese potencial, lo que va a tener, pues es en cada una de los diferenciales esto, y ya veré cuáles son los límites dependiendo de la figura. Esta es la expresión, la K la puedo sacar, la puedo expresar como K, 9 por 10 a la 9 newtons metro coulomb sobre coulomb al cuadrado, o la puedo expresar de esta manera. ¿Por qué usan una u otra? Es indistinto, salvo cuando el material es diferente y se lo especifica en el problema, pero también mucha gente decide cambiarla por esta, porque al integrar salen proporciones de pi, entonces te permite factorizar y cancelar. Antes había más problema porque las calculadoras estaban muy limitadas. Ahorita ustedes ya saben que pueden meter todo, pero bueno, es al gusto. Y también cuando te piden una fórmula general sin datos, pues la quieres reducir a la menor expresión. Entonces a veces sí te conviene usar esta para ya nada más reportar justo lo que queda. ¿Sí? Pero en general, cuando es numérica, pues es indistinto. Usar K o 1 sobre 4 pi epsilon 0 si no les están diciendo que los están extrayendo del vacío, sino que están ahí. O sea, si no les da ninguna información sobre el material, entonces la permitividad se mantiene como esto y por lo tanto una u otra es lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces dentro de la integral dejé el diferencial de carga y la R. ¿Por qué dejé estos dos aquí? Porque pues yo no sé si el diferencial de carga sea una función que esté definida en términos de... Ay, permítanme un momento, déjenme ir a pedir que le bajen. Es que porque oigo muy fuerte. Entonces, denme un minutito. Mm, mm, mm.
Entonces, decíamos, esa distribución de carga, pues ya ustedes lo expusieron y también lo hemos visto aquí en las clases, dependerá del ejercicio lo que les está dando. Generalmente aquí aparecen distribuciones lineales o distribuciones superficiales. Las volumétricas no son muy comunes, ya lo van a ver por qué. En un momentito que vemos un ejercicio se van a dar cuenta y ustedes mismos van a poder deducir por qué una superficie o las superficies con las que, digo, perdón, los volúmenes con los que trabajamos aquí, no, a veces no tienen mucho sentido considerar que vamos a calcular ahí dentro de ellos algo. Entonces, bueno, ya saben lo de la palabra continua, esto ya lo expusieron. Les digo, esta es la forma en que quedarían ahora sus fórmulas para el potencial. ¿Sí? Recuerden, esto es potencial, porque luego también Mario digo volumen por la B, pero no. El potencial es igual a la constante y todavía, hasta no saber cómo va a ser la estructura de esto, pues dejamos la R adentro, porque esto podría depender de la distancia a la que esté colocada la carga. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión general, la que vamos a estar utilizando, y esta para línea, con cables, varillas, filamentos, etcétera. Y esta es la más sencilla, que es como una hoja de papel, pero en realidad esta cubre todos, ¿no? Cubre cascarones esféricos, cilindros tipo lata, o sea, que tienen tapas y por fuera, etcétera. Entonces, son las dos más comunes. Y lo de las densidades, pues ya ustedes lo vieron. Ya saben que esta parte generalmente es una constante, es la cantidad de cargas que hay por eh, una cierta unidad ya sea de longitud, de volumen o de superficie, y que esta parte pues ya te va a indicar, en la integral ya te indica qué figura estás integrando, ¿no? Pero no siempre. Ya en el ejercicio anterior vieron que la sigma puede depender de R, por ejemplo, si les dan una función. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con continuos, pero sí podrían depender. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo que además ustedes ya conocen un poquito para que vean aterrizado lo que acabamos de señalar en un momento, y luego para ver cómo se relaciona ahora el campo ya en términos de integrales cuando tenemos funciones continuas. Entonces, funciones continuas que nos describen obviamente campos continuos. Entonces, distribuciones de carga continua. El campo eléctrico y el potencial van a estar relacionados ahora por una nueva ecuación, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a partir de calcular el potencial para un anillo cargado uniformemente. Ustedes ya lo habían visto para el campo. Ahorita no vamos a calcular el campo, primero vamos a calcular el potencial. Lo habíamos visto de esta manera y el aro estaba, o el anillo estaba centrado en el eje Z, ahorita lo tenemos en X, entonces no hay variante en ese aspecto, solamente tienen que cambiar las coordenadas, ahora está acostado, pero pues, o sea, también se puede. Ya recuerden que en discretas luego los ponían a cambiar que acostado, que parado, que el paraboloide se abría hacia X, que se abría hacia Y, etcétera. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, las expresiones en general resultan igual, sobre todo cuando están tan sencillas, no como en vectorial, que las cortaban y las truncaban con un buen de cosas para dar el resultado, pero aquí están una forma sencilla. La interacción, ¿qué requiero? ¿Qué potencial requiero? ¿O qué trabajo requiero? ¿Sí? Recuerden que están relacionadas para colocar una partícula aquí en presencia del campo que genera todo este aro. ¿Sí? Por su carga va a generar un campo, entonces yo quiero traer una partícula de infinito y colocarla aquí. ¿Cuál va a ser mi potencial? Ya dijimos hace un momento que el potencial, dependiendo de la forma, pues va a ser cualquiera de estas dos expresiones. Yo lo que tengo ahorita es esto. Es un anillo, y le pusimos cierto grosor para identificar, pero es realmente un anillo ahí cargado. Entonces, está cargado uniformemente, que ya es también algo bueno. Coloco mi punto, una vez decidido mi punto, ya saben que ese punto está fijo para los cálculos, ya después, ahorita van a ver, lo puedo mover, pero para los cálculos ya coloqué mi punto y ya no lo voy a mover de ahí mientras hago el cálculo. Mi potencial, utilizando la definición que vimos hace un momento, es la integral, bueno, de la constante, la integral de K por el diferencial de la carga sobre R, sacamos la constante y aquí algo importante. Mi distancia entre la posición donde quiero poner la carga de prueba y el aro, no importa cuál diferencial elija yo, si elijo si elijo este. Bueno, esto por analogía, recuerden que la interacción solo va a ser acá, eso ya estuvo analizado. La interacción aquí solamente era en Z, porque recuerden que salían para acá y se cancelaban las de aquí, y la que entra a su pantalla y la que sale de su pantalla también se cancelan, entonces la contribución aquí era solo en Z. Aquí como lo tenemos acostado, pero se va a dar un fenómeno similar, solamente va a ser la contribución en X. Entonces, recordando eso y recordando los cálculos que hicimos allá, ¿qué nos vamos a dar cuenta de aquí? Nos vamos a dar cuenta que la distancia a la que está el punto con respecto a cualquier diferencial que yo tome, cualquier trocito que yo agarre del aro, siempre va a estar a la misma distancia con respecto al punto, que va a ser esta R. Entonces, para mí, esa diferencial es también perdón, esa diferencial, esa
R va a ser para mí también una constante. Ahora sí la puedo sacar de la integral, porque mi carga, que es uniforme aquí, no depende de dónde esté, de qué distancia esté el punto. Al final, el punto siempre está a la misma distancia de mí como carga, y al revés, del punto siempre está a la misma distancia un trocito de carga que agarre. Entonces, ahí sí, extraigo la R por la forma en que es el ejercicio. Entonces, tanto K, que esa ya es una constante definida de por sí, como ahora el radio, va a ser constante para mí, para mis cálculos. Mi d de Q, como ya solamente depende de Q y no es una función, sino es simplemente sumar sobre todas las cargas que tenga el aro, ya no fue una función de R, pues ya sé que la integral de dq no es otra cosa que una carga más grandota, ¿sí? Una carga que es la suma de todos los diferenciales y la voy a denotar por esto. De hecho, en los ejercicios muchas veces les pone esta acá. No es como una, ¿cómo se llama esto? Como una norma o como un estándar, pero hay libros donde hacen esa distinción. Q es como la unitaria y K es una concentración de cargas. En este libro, en los ejercicios que les dejé la semana pasada, precisamente está Q. Cuando le dice Q igual a 3.6 por 10 a la menos 6 microcoulombs, pues es precisamente ya la carga, por ejemplo, de toda la esfera. Ya está sumada, ya alguien hizo la integral por nosotros. Entonces, hacer esta integral de dq, pues equivale a tener la carga total sobre la K y además mi radio aquí ya está integrado, o sea, está dq es Q. Al revés, ¿verdad? Mi dq es Q. Entonces, ¿desde dónde? Pues desde donde tenga que integrar, pero ya salió y es una concentración de carga Q. ¿Sí? Ahí está implícita, digamos. Y mi radio, pues lo voy a ver en términos de las variables que me interesan. Como a mí me interesa el campo que solo va a salir en X, pues si doy solo R, como que no habría mucha información porque mi R todavía es esta dirección. Mi vector R es este, pero ya sé por todos los cálculos que he hecho que va a salir solo en X, entonces puedo ponerla solo en términos de X y ya tengo una expresión general para el potencial de un aro con una distribución de carga uniforme cuando se coloca un punto o se quiere traer se coloca una carga en un punto, se quiere traer una carga hasta un punto o una distancia, ¿sí? Y depende de, bueno, el tamaño del aro y la posición del punto. Aquí está. Cuando sustituyo, eso ya lo hicimos antes, pero pues, si recuerdan es por teorema de Pitágoras. Quiero R, pero pues quiero que dependa de dónde voy a colocar sobre el eje Z, el X, en este caso el punto, y del tamaño del aro. Entonces R igual a la raíz de X cuadrada más A cuadrada, y esto es, pues va a pasar para todos siempre van a estar a esa distancia en términos de esas componentes, de X cuadrada más A cuadrada. Bien. ¿Por qué me sirve esto? Porque ya que conozco el potencial, ¿sí? Que este es mi potencial, yo puedo conocer el campo a través de el gradiente del potencial. Si recuerdan, esta expresión la vieron en vectorial y veían, no sé qué les ponían, pero pues, seguramente les ponían que una función vectorial era igual a el gradiente de un escalar. Entonces, ¿qué recuperamos aquí? El corte de vectorial. Recuerdan que el gradiente que está formado por las componentes de nabla, ¿sí? Donde nabla es el vector que en sus componentes tiene parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y parcial con respecto de Z, ¿sí? Y es el operador vectorial llamado nabla. Cuando nosotros lo aplicamos a diferentes funciones vectoriales o escalares, obtenemos ahí un resultado que está relacionado precisamente con las variantes de esas funciones. El nabla aplicado como sobre una función escalar es un operador vectorial que me permite cambiar del campo de los, bueno, es que los escalares no son un campo, de los escalares al campo, al campo vectorial, que significa, yo agarro cualquier función escalar y le aplico nabla, ¿sí? Vamos a decir que agarro una función en 3 dimensiones, mi función, como la conozco, de x, y, z, y mi función que sea x, y cuadrada más 2xz más c a la y. Esto es una función que existe en el espacio tridimensional porque tiene componentes x, y, z, o puede estar en otro sistema de coordenadas, pero el caso es que tiene todas las componentes. Si yo le aplico nabla a esta función escalar, esa operación es, es aplicar gradiente, ¿sí? Es sacar el gradiente de la función, que tiene que ver con la variación. Este operador me permite cambiar de esta función, de su espacio escalar, donde estaba relacionada solo con escalares. Esto era un valor escalar, cuando le doy números me daba números escalares. Me permite pasar a el campo vectorial. Ahora lo que voy a obtener como resultado es un vector, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer el gradiente, o eso es lo que significa el gradiente aplicado a una función, en términos operacionales, no en términos físicos.
En términos físicos, pues es la variación y ya lo estuvieron analizando la semana pasada en su presentación. Y a la semana que viene haremos las defensas de las presentaciones. Bueno, entonces, y esto también les permitía cuando hacían conservación de campos conservativos, les permitía al revés recuperar a través de la integral la función f, la primitiva. Entonces, bueno, ese es comercial aparte. Nosotros de aquí lo que queremos salvar ahorita, después lo vamos a necesitar, pero para magnetismo, lo que queremos rescatar es esta ecuación, que es una ecuación nueva. Entonces, yo puedo conocer el campo generado por alguna concentración de cargas si conozco el potencial que, que genera esa concentración de cargas. Entonces, o ese arreglo, ese sistema. Entonces, ¿cómo lo conozco? A través de recordar el potencial es escalar, a través de aplicar el gradiente a esa función escalar, yo puedo conocer. Entonces, esta va a ser como mi nueva expresión para campos continuos expresados en general en las 3 dimensiones que conocemos, pero yo puedo de alguna manera conocer en una sola. Recordemos, esto es a través de parciales, pero cuando yo esto lo paso a una dimensión, pues una dimensión es observar solo los cambios en cada uno de los ejes. Y en este caso, que yo ya sé que solamente está representado el campo o solamente hay vector de campo en X, yo ya puedo pasarme a esto. Esto es una, eh, digamos, como una simplificación de el gradiente de una función escalar cuando solamente voy a observar el cambio en Y. Ya sabemos de todo el análisis que se hizo que en Z y en Y va a ser igual a cero. Estas variaciones no va a haber variaciones porque se están cancelando una a una. Solamente va a haber campo en X. Entonces, para este caso en específico, esta ecuación se transforma en esto, en que el campo, que además mi campo solamente es en X, va a ser igual a menos la derivada total de d de X, ¿sí? Y bueno, ya sé que está en Y. Entonces, mi campo, ya estaba aquí, perdón. Este va a ser mi campo bueno, extraído desde el potencial. Si conozco el potencial a través de la derivada, si ahora tuviera un campo que está variando en 2, pues a lo mejor aquí tendría vector E en X y Y, que va a ser el cambio, la parcial con respecto a B, la parcial del potencial con respecto a X, como la parcial del potencial con respecto de Y en parciales, y eso sería mi campo. Y si estoy en 3 dimensiones y mi campo está variando en todo el espacio, pues entonces en 3. Si estoy observando el campo en el sistema de coordenadas cilíndricas, pues entonces tendría aquí el jacobiano o los factores de escalamiento de los unitarios de la parcial de, digamos, si es cilíndrica, de R con respecto, bueno, de la función con respecto de R, y creo que es 1 sobre R, más la parcial de la función con respecto de teta, más la parcial con respecto de z. Y si estoy en esféricas, pues igual a otras, ¿sí? Entonces, nosotros aquí estamos trabajando ahorita de una manera muy sencilla, pero seguramente ya hicieron algunos en vectorial cuando están en las otras coordenadas. Pero bueno, para nosotros ahorita nos interesa que solamente estamos trabajando en X y que la variación con respecto del potencial con respecto a X me va a dar el campo en X, que es el único que se está sintiendo. Y esto no es otra cosa que derivar mi función del potencial. ¿Sí? Si yo derivo mi potencial en el punto que ya decidí y todo, al derivarlo, lo que voy a encontrar es esta expresión. Entonces, pues es simplemente la derivada. K es constante, Q es constante, y la derivada con respecto a X, pues ya saben, es subir esto como X cuadrada más A cuadrada a la menos 1/2, derivo y me va a quedar esto. ¿No? Va a salir por la derivada de dentro, que son 2X, se va a cancelar con el 1/2 que va a bajar de la derivada, y entonces yo puedo conocer el campo a través del potencial. Esta era la expresión para mi potencial. La derivada en la dirección que me interesa es el campo y es esta expresión. Entonces, nueva expresión para el potencial, perdón, para el campo, si conozco el potencial y a través del gradiente, o si estoy observando en una sola coordenada del campo, pues se vuelve una derivada total en esa coordenada. Cuando no están las otras dos, si están las otras dos, no me queda de otra que utilizar mi notación que ya conozco. Que significa, mira, hay un cambio con respecto al eje X que estoy observando, pero también hay más cambios, tienes que tener cuidado porque hay más cambios en otros ejes, ¿okay? Pero aquí me dice, no hay ningún cambio, no vas a observar cambios en Y y en Z cuando ya pongo esto, ¿okay? Bueno, es por el ejercicio como es. Ahora ya hacemos el análisis físico, ya sé lo que es el potencial, ya lo calculé, también sé que el campo eléctrico solamente sale en dirección de X y que está dado de esta forma. Entonces ahora vamos a hacer ya el análisis físico. ¿Qué pasa si yo alejo el punto demasiado del aro? Cuando me empiezo a alejar,
Físicamente véanlo ustedes como si empiezan a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás de algo, va a llegar un momento que ya no van a observar un aro. Lo que van a saber es que por allá en un punto hay concentradas muchas cargas. Entonces, si yo me alejo suficiente del aro, si yo considero que mi X es mucho mayor, que mi distancia donde estoy, bueno, donde quiero colocar una carga es mucho mayor que el radio, estoy muy alejada, entonces lo que observaría es como un potencial viniendo de una carga puntual. Ya no le veo forma, ya simplemente sé que está concentrada ya una cantidad de carga que es esta. Entonces, lo que sentiría una partícula o el trabajo que requeriría para colocarse en ese punto va a ser proporcional a esto. ¿Sí? Es la constante, la distancia a la que lo coloque, que esta distancia, dijimos, debe partir de que es muy alejada, y el total de las cargas que está concentrada ya en una figura que ya desconozco, que solo veo que hay ahí un punto con muchas cargas concentradas. Entonces, mi campo para distancias muy grandes es equivalente al potencial de una carga puntual, solo que en lugar de tener una Q aquí, un 1.6 por 10 a la menos 19 más o menos, tengo una carga que tiene un valor, pero es igual. ¿Qué pasa si ahora estoy en el centro del anillo? Si ahora en lugar de alejarme, empiezo a acercar el punto donde yo digo, puedo traer una carga desde el infinito y colocarla ahí, ¿qué va a pasar con esa carga? ¿Qué trabajo requiero? Bueno, si yo me lo coloco aquí en el centro, lo que va a pasar es que, vean lo de aquí, el potencial, si esto se hace cero, entonces mi potencial en ese punto simplemente va a estar dado por K, por Q, y va a depender del radio del anillo, la raíz de A cuadrada, porque la distancia ya se hizo cero, ya estoy ahí en el origen. Entonces, mi potencial para la distancia cero con respecto al sistema de referencia, para x igual a cero, va a ser K por Q por A. Mi potencial no desaparece. Requiero realizar un trabajo para traer y colocarla aquí, porque pues aquí alrededor hay campos, entonces yo requiero meterla y ponerla ahí. Pero el campo que la partícula siente ahí adentro sí es igual a cero. ¿Por qué? La derivada de B con respecto de X es la derivada de una constante. Derivar K por Q por A, ya todas estas son constantes, derivarlas con respecto a X me va a dar cero. Entonces, en el centro del anillo no hay campo. Además, físicamente, si lo analizan, tiene sentido. Todo esto está cargado de la misma manera. Entonces, las líneas de campo van a querer separarse unas de otras. No se quieren juntar, no se quieren acercar aquí. Lo que quieren es separarse lo más que puedan. Entonces, aquí dentro queda vacío el campo. Todas estarían saliendo, todas querrían separarse unas de otras. Entonces, en el centro no hay campo como tal. Sin embargo, sí requiero realizar un trabajo si quiero llegar a algo y colocarlo ahí. Porque al final, todo alrededor, lo que tengo que hacer para meterla antes, ya una vez que la dejé ahí, pues ya se va a quedar y, y ya no va a haber mucho trabajo, salvo digo mucho trabajo, fuerza o campo, salvo el trabajo que requiere para llevarla, que es este, ¿sí? Pero el campo es cero. Perdón. ¿Dudas de aquí? No, maestra, de mi parte ¿No? todo bien. Gracias. Bueno, entonces ahora los cascarones, que precisamente tienen ahí un cascarón, esos ya los habíamos visto, y lo que nosotros tenemos aquí, pues es, mi cascarón va a ser el gris, este que está aquí adentro, que está R. Yo voy a utilizar, como siempre, mis superficies de Gauss, que son superficies imaginarias con las que rodeo, superficies muy bonitas, con alta simetría. A esa superficie se le llama de alta simetría porque en realidad te facilita mucho el trabajo. Entonces, yo quiero saber cuál es el potencial ahora en un cascarón, ya no en un aro, sino en un cascarón. Imaginen que este de aquí adentro, y hay cosas físicas que puedo deducir, imaginen que este cosa es como un anillo. Recuerden que luego hacen girar anillos en la mesa o algo, y se forma como una esferita. Bueno, pues ya pueden imaginar qué va a pasar aquí, ¿sí? Ya pueden deducir y ya, bueno, ahora lo demostramos. ¿Sí? Para calcular el potencial, yo tengo el cálculo del flujo que tenía por ley de Gauss, que era E punto de A, ya lo hicimos varias veces. Mi superficie de ese cascarón va a ser 4 por pi sobre r cuadrado, del cascarón con el que estoy recubriendo, ahorita estoy con el de afuera, y esto va a ser igual, bueno, 4 por pi por k por la carga que tengo. Como ya no es una puntual, no es la pequeña, sino es la concentración de cargas que tenga todo el cascarón. Entonces, de ahí yo obtengo que mi campo va a estar dado como una carga puntual. A pesar de que es una esfera, yo puedo considerar nuevamente, si estoy a una distancia muy alejada, yo lo que voy a observar es que está toda muy distribuida en un tamaño muy grande, pero si me alejo lo suficiente, para mí es una partícula cargada. ¿Sí? Entonces, mi campo, el campo que está generando esto, una manera de verlo físicamente es, si yo tengo una sola partícula, si recuerdan eso ya lo vimos, entonces lo que voy a observar es que tengo como un solecito, donde todas las líneas tienen el mismo tamaño, porque hay la misma intensidad de campo generado por esa partícula, y todas están uniformemente distribuidas. Obviamente esto es una
canicas, o sea, está en todas dimensiones, yo observaría así, todas distribuidas igualitas y con el mismo tamaño. Pues, ¿qué va a pasar si ahora lo que tengo es una esfera donde también está el campo se distribuye uniformemente? Pues sería como la generalización de esto, solo que ahora en cada punto tendría una carga. Y recuerden que ellas tratan de colocarse de manera uniforme y haciendo eficiente el espacio. Entonces todas van a estar distribuidas, todas las calles se van a distribuir a la misma distancia de todas las demás alrededor del cascarón y por lo tanto por cada pedacito, por cada diferencial de área que yo agarre, todos van a tener la misma salida, los mismos vectores con la misma dimensión, obviamente en diferentes direcciones, digo, con la misma dimensión, ¿sí? La misma medida en diferente dirección, pero todas igualitas. Entonces voy a observar otra vez como un solecito, solo que ahora es más grandotazo lo que lo contiene. Entonces, mi campo va a ser igual a la carga, sí, considera como una puntual, pero ahora lo único que cambia es que mi carga es una concentración de cargas. Eso va a pasar si estoy alejada de mi cascarón, o sea, hacia afuera, si me empiezo a alejar de mi cascarón. Y bueno, además va a variar conforme me aleje, el campo va a ser más ralo o más ligero porque esto va a ir creciendo y por lo tanto, como estas son constantes, va a ir disminuyendo. Esto no se puede hacer cero, entonces siempre va a haber campo, pero hay momentos en que ya es imperceptible. No significa que no exista, pero ya está muy lejos para percibirlo. Pero siempre hay campo. Esto no se puede hacer cero porque entonces si no dirían que ya hay un campo enorme, ¿no? Ya se vuelve infinito el campo. Ok. ¿Qué pasa por el centro? También puedo poner mi superficie gaussiana al centro para ver lo que supongo hay aquí adentro, ¿sí? Vamos a ver qué hay aquí adentro. Este es el cascarón y vamos a ver qué quedó aquí adentro. Entonces uso el flujo que atraviesa esa superficie, ¿sí? Mi ley de Gauss, hago mi integral. Nuevamente mi superficie gaussiana es muy bonita porque es un cascarón y ya conozco la integral. Pero ahora tengo que considerar la carga interna. Pero ya habíamos mostrado hace un momento que la carga se distribuye sobre la superficie, no adentro, no van a andar aquí volando, sino que se va a ir a alejar y a colocar lo más que puede sobre la superficie porque ya no va a poder escapar. Entonces, adentro la carga es cero. Por lo tanto, el campo es cero. Si adentro no hay carga, adentro no hay campo y además ya vimos del anillo que todas las líneas se van a tratar de alejar unas de otras. No tienen por qué meterse. Entonces, el campo dentro del cascarón va a ser igual a cero. Y bueno, ya aquí nada más en términos del potencial, pues sé que es el potencial de el punto más alejado a que lo traiga. Entonces, para la primera parte y además también por derivada, si yo derivo esta expresión, ya saben lo que va a salir. ¿Sí? Aquí la tengo. Y al revés, les decía, puedo recuperarlo a través de integrar. Entonces, si yo integro ahora ¿cómo estaba? Era E igual dB. Entonces, pues también puedo encontrar ahí información. ¿Sí? Entonces, aquí está E punto en dr para conocer el trabajo. Saco y obtengo que el potencial, recuerden que trabajo siempre está relacionado con el potencial, Q por B. Entonces yo obtengo que mi potencial va a ser igual al potencial de una carga puntual, solo que ahora, en lugar de ser una Q pequeñita, es una concentración de cargas. Y para la parte interna, no se hace cero mi potencial. El campo sí, ahí adentro no tengo campo, pero el potencial pues es igual, es el trabajo requerido para llevar solo esta parte de la que se hace cero, la segunda sí persiste. Es el trabajo que tengo que realizar para atravesar el campo que esté generando esto y llegar y colocar en la parte interna una carga. Entonces, pero si es una constante, ya nada más va a depender la R a que lo coloque. Entonces, nuevamente, si yo derivo esto, como ya no depende de la otra R, de la R pequeñita, ¿sí? Solamente depende de las cargas que están distribuidas en el cascarón. Entonces, al derivar esto para mí es constante y llegamos a la conclusión de que el campo es cero, que simplemente confirma ahí esta parte. ¿Sí? Entonces, en un cascarón, por fuera voy a sentir como si fuera, si está uniformemente distribuida la carga, como si fuera una partícula puntual, pero ahora de carga Q, grandota, que debe tener el valor de la carga, y por dentro no hay campo, pero sí hay potencial, el potencial que requiero para atravesar la pared, así que ya está cargada con la carga distribuida que me indique. Bueno, entonces continuamos con la interpretación física. Esto pasa con todos los cascarones bajo ciertas condiciones, ya dijimos que está uniformemente cargado, que les permitimos libremente que se distribuyan en el cascarón, entonces lo vamos a ver como un potencial continuo, así como con la carguita, lo que explicamos del sol, aquí este también. Si nosotros pudiéramos dibujar sus líneas, bueno, dibujar si podemos, si pudiéramos verlas, visualizar, veríamos que es como un solecito, que todo está parejito, todas tienen la misma dimensión y además están a la misma distancia entre ellas, ok, todo muy homogéneo. En el campo es nulo, ¿sí? Y entonces aquí lo observamos, es eso que acabamos de decir. La primera parte, si estoy dentro del cascarón, lo que voy a observar para el potencial contra la distancia es que dentro del cascarón es constante.
requiere el mismo trabajo para colocar una partícula antes de que toque la pared aquí que en el centro. Como no hay campo, el mismo dentro del cascarón siempre requiere el mismo trabajo, por lo tanto el potencial es el mismo todo dentro del cascarón. Una vez que toco las paredes, entonces ya cambia. Ahí hay un potencial que está definido como K por Q sobre R y que además va a crecer, ¿sí? Va a crecer y de alguna manera se va a volver asintótico. Nunca va a tocar el cero, pero conforme más me aleje, el potencial es menor. Es decir, voy a requerir un menor trabajo para acercar una carga en presencia de un campo cuando estoy muy lejos del objeto que lo genera a cuando estoy muy cerca. Aquí es el comportamiento. Entonces, bueno, y finalmente ya la parte de electrodinámica. Les comenté que todo lo que habíamos visto hasta ahorita pues era la parte electrostática, donde yo supongo que puedo colocar cargas o partículas cargadas en una cierta configuración y puedo hacer mis sumas y conocer qué pasa y ver trazar una línea entre ellas dos que me define sobre qué dirección se está ejerciendo la fuerza o el campo. Pero en la realidad y las aplicaciones de esta parte de física, pues es en la parte electrodinámica. Nosotros lo que tenemos son cargas en movimiento, ¿sí? Los dispositivos electrónicos, todos los gadgets que usan, la corriente eléctrica que llega a sus casas, todo esto pues está relacionado con cargas en movimiento, no con cargas estáticas. Entonces, nosotros tenemos una nueva definición que es la corriente eléctrica, que tiene que ver con esto, que es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor, ¿sí? Esa es una palabra, digamos, de uso común, pero en física la definimos como el movimiento de cargas negativas a través de un conductor y pues produce un potencial eléctrico, ¿no? Que eso ya lo usan mucho con sus multímetros, con el voltímetro, etcétera. Lo miden. Las cargas siempre se van a mover del potencial más alto al más bajo. Siempre tratan de buscar, pues, digamos, el sistema más óptimo, el de menor esfuerzo, el que les requiera menos trabajo. Entonces, pues, esa es una regla. Ya conocen la notación de circuitos, ya han visto al menos la más básica. Cada vez hay nuevas notaciones para denotar ya integrados o sí que tienen más cosas, pero en realidad, pues, hay una base y esa base, pues, ya la conocen. Por ahí hay un site, espero que todavía esté abierto, no chequeé ayer, pero hay un site que tiene información sobre eso de una manera muy sencilla, si es que alguien no lo trabaja mucho, no lo conoce mucho, pero pues estas son nuestras notaciones porque recuerden que las vamos a usar más adelante en mayas. ¿Qué tipos de corriente hay? Pues también ya lo saben, hay corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Continua directa y ahí está el circuito que representa, ¿sí? Usando una batería y ya saben que la continua pues es aquella que están pasando en una sola dirección los electrones y la alterna pues es aquella donde a través de cambios en el tiempo, ¿sí? En un momento están pasando hacia un lado y en el otro momento van de regreso y ¿sí? Ese es el principio y ahí está su representación en diagrama de circuitos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de continua y de corriente alterna y continua, ¿sí? Entonces, que son las cosas que tenemos en casa. Y las definiciones como tal, pues la continua se genera cuando los electrones se mueven de negativo a positivo en un solo sentido y la otra cuando intercambian el sentido, ¿no? Tenemos una definición muy importante aquí, que es la base de la construcción de varios dispositivos, que es la resistencia eléctrica, parte en que hemos encontrado la forma de controlar ese paso de electrones, ¿sí? Entonces, a través de una propiedad de los materiales, la resistencia está medida en ohms, tenemos leyes para definirla, que eso lo vamos a ver, y tenemos cantidades como la carga bueno, la intensidad de corriente que mide la carga eléctrica que pasa a través de un conductor en el tiempo. Y todo esto nos va a permitir diseñar y construir y hacer los cálculos para diferentes dispositivos que hoy funcionando. ¿Qué es lo que afecta esta resistencia que les digo que es tan importante? Bueno, pues la longitud, ustedes ya lo saben. Entre más grueso un material, a veces más aislante, aunque no necesariamente aquí queremos que sea aislante, sino simplemente que obstruya el paso total de electrones y solo pase el que nosotros queremos controlar. También tenemos ahí una parte de la temperatura, que esta es como muy relevante. Y ya hace algunos años he estado trabajando con superconductores, que es también una parte, digo, que es la contraparte, aquí queremos controlarlos, allá lo que queremos es que pasen más rápido, que pasen directo. Bueno, esos superconductores que al bajarles la temperatura logramos que las partículas que los construyen queden casi sin vibrar y entonces puedan pasar sin problema. Por ahí hay una simulación que alguna vez me pusieron en alguna conferencia, ojalá luego la encuentre. Entonces se ve como al ir bajando hacia el cero
absoluto la temperatura de algunos materiales que en temperatura normal son, son aislantes. Cuando bajamos la temperatura, bueno, que ya casi terminamos, ya llegaron los que están reparando allá abajo. Al menos todavía no han puesto la música, si no, estaríamos cantando. Ok, entonces, cuando baja mucho la temperatura, pues se vuelven unos conductores muy buenos, ¿no? Y bueno, el área que también está relacionada así mismo con el material. Y la propiedad como tal del material, que esa es pues la que les interesa a la hora de construir todos estos dispositivos, que es la resistividad, y esa pues ahí están las fórmulas, es simple información, aquí es lo que les decía de temperatura, y si alguien más adelante se dedica a esa parte del diseño, pues ya seguramente lo verá con calma. Y esta tablita de resistividad, que es por ello que los metales preciosos son tan requeridos en la parte de la industria y en la parte electrónica, porque pues han encontrado muy buenas propiedades y por eso también hay personas que se la pasan juntando en la basura las plaquitas y todo este tipo de cosas que tengan material porque quieren recuperarlo. Hay gente que hace, pero bueno, lo que deberían saber es que la forma en que lo colectan produce gases venenosos, pero pues cada quien. Nosotros aprendimos de Marie Curie, pero ellos no han aprendido todavía. Entonces funden esas cosas y tratan de recuperar el material. Ok. Como resumen, las fuerzas electrostáticas son conservativas. Esto es importante cuando nosotros ya colocamos nuestro sistema con una configuración, pues podemos considerar que es conservativo y por lo tanto aplica todo lo que ya vimos para fuerzas conservativas, es decir, que la energía se conserva y que por lo tanto la energía potencial se convierte en movimiento y que alguna experiencia no necesariamente está bonito como está, bueno, como lo estamos calculando, poniendo en el ejercicio, porque puede haber situación al mover, por ejemplo, electrones, etcétera. Entonces, la escribiendo aquí es la de menor, eh, la que requiere el menor trabajo. Maestra, no sé si soy el único, pero ya no la escucho. Pues, Sí, se escucha entrecortada. Creo que es el internet de ella. a lo mejor cuando se encuentra y además con el ruido, total, ya estoy cerrando. ¿Me escuchan mejor? Sí, maestra, ahora sí creo. Hello. Ok,
obtención de información. Entonces, No, maestra, creo que Se está sí. volviendo a trabar. Ajá, no se escucha. Se está trabando, profesora. No, maestra, creo que se está trabando mucho. que, bueno, que el trabajo en las líneas de campo y luego había unas azulitas atravesadas. Ahí. Perdón, déjenme ver qué pasó ahí. ¿Alguien entró o déjenme. Pues básicamente ese es el cierre, son algunas aseveraciones sobre lo que vimos. Si quieren por ahí las pueden revisar porque ya se está cayendo mucho la red, ya van 2 veces. Y ya era lo último, era esto. Nada más al final les puse la tablita que ya también ustedes habían. Mm, expuesto para recordar que aquí también vamos a. Se conectaron un poquito tarde, en un rato. Maestra, creo que mejor si lo escribe en el chat le vamos a entender más porque no se le está entendiendo. Les corrijo lo de la. Ya está fallando mucho. Ok, se están cambiando las máquinas, entonces les cambio los videos, les cambio el link de los videos. Hay tiempo para subirlos, no se estresen, puse una fecha para que pues trataran de no llevar trabajo a sus días libres, pero pues, pero no hay problema con la práctica. Esa está, mientras la entreguen, ya al final se le suma su calificación y no hay problema. Tampoco sí puedo estar viendo también dudas. ¿Alguna duda? ¿No? Creo que ahorita que conectaron las máquinas que están utilizando. Bueno, maestra, creo que ya finalizó la clase porque es que no se le entiende nada, pero creo que dijo que iba a cambiar las fechas nada más, ¿verdad? Sí, sí, quién sabe. Ok, déjame escribirlo. Pero, quién sabe qué pasó, se atrasó.